Ahora vamos a ver los fenómenos de la materia. Y a dos fenómenos importantes. Primero, el fenómeno físico. El fenómeno físico no va a cambiar la estructura interna, va a seguir siendo la misma materia. Por ejemplo, agarramos esta tiza y lo rompemos. Yo te pregunto, ¿ha cambiado esta estructura? Sigue siendo tiza. Por lo tanto, ¿qué propiedad viene a ser? Perdón, ¿qué fenómeno viene a ser? Un fenómeno físico. ¿Cuáles son las palabras claves que debes recordarte para que nunca te olvides? Cortar, doblar, fundir, dilatar y también obviamente los cambios de estado. Siempre te van a preguntar eso. Cortar el cabello, ¿qué tipo de fenómeno es? Físico. Cortar un vidrio, ¿qué tipo de fenómeno es? Físico. Ya no te olvides. En cambio, en un fenómeno químico va a cambiar la estructura interna. Para que te puedas ayudar, va a existir un cambio de color, cambio de olor y un cambio de sabor. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar primero con la oxidación. Un clavo, ¿has visto cómo se oxida un clavo? Sí, profesor. ¿Cambia de color el clavo? Sí, ¿verdad? Un rojizo. Por lo tanto, ha habido un cambio de color. ¿Habrá habido un cambio de olor y de sabor? No lo sabemos. ¿Pero qué me dice en la combustión? A ver, agarras a tu gato y lo quemas. ¿Cambiará de color tu gato? Sí. ¿Cambia de olor? También. ¿Y cambiará de sabor? También cambia de sabor. Entonces esto nos va a ayudar a diferenciar un fenómeno físico y un fenómeno químico. A ver, la respiración también. En la digestión también, ¿verdad? ¿Cambia o no cambia de color? A ver, imagínate, ¿qué has desayunado? Un pan con pollo, profesor. Después de la digestión, vas al baño, ¿cambia de color? ¿Cambia de olor? ¿Cambia de sabor? Obviamente, ¿verdad? Y ya chicos, entonces ya sabemos un fenómeno físico y un fenómeno químico. Tenemos que diferenciar entre estos dos. Y el otro caso es el fenómeno alotrópico. Jóvenes, el fenómeno alotrópico se refiere a las diferentes formas de encontrar un elemento en la naturaleza. Por ejemplo, el carbono, no sé si lo recuerdas. El carbono normalmente hablamos de dos formas diferentes. Una forma de encontrarlo sería el diamante. ¿Está bien? Y la otra forma de encontrarlo sería el grafito. El diamante y el grafito, ¿correcto? ¿Sí? Por ejemplo, el diamante se emplea para cortar, ¿no?, la luna, los vidrios, las mayólicas. El grafito lo encuentras en la mina de tu lápiz. ¿Qué significa eso? Que tanto diamante o grafito, cualquiera de los dos son carbonos. Está formado solo por carbono. Es una sustancia simple también, ¿sí o no, muchachos? ¿Está bien? Entonces, jóvenes, esos jóvenes se llama justamente carbono. Esos muchachos vienen a ser un fenómeno alotrópico. Encontrar un elemento en la naturaleza mediante dos formas diferentes, eso se llama fenómeno alotrópico, ¿correcto? ¿Sí? Jóvenes, podríamos hablar de repente del oxígeno. A ver, el oxígeno. A ver, ¿qué respiramos nosotros? El O2 es una forma de oxígeno. Nos protege de los rayos solares. El O3 es otra forma de oxígeno, ¿sí o no, muchachos? O sea, hay dos formas diferentes del oxígeno. Eso, jóvenes, se llama alotropía. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sí? Podemos hablar del fósforo. Podemos hablar del azufre. Podemos hablar del hierro. ¿Correcto? ¿Sí? Eso viene a ser alotropía. Recuerda, ellos tienen alotropía. ¿Está bien? Podemos hablar del selenio. Podemos hablar del silicio. Podemos hablar del germanio. Podemos hablar, jóvenes, del llamado antimonio. Entonces yo te pregunto, a ver, mira acá. Un fenómeno alotrópico es cuando un elemento, repito, por favor, tenlo presente, un elemento se encuentra en la naturaleza mediante dos o más formas diferentes. Yo te pregunto, ¿el agua podrá tener alotropía? Sí, profe, sí puede tener, porque es un hielo. No, pues, vamos a la definición. El agua no puede tener alotropía. ¿Por qué? Porque para que tenga alotropía tiene que ser un elemento, y el agua no es un elemento, el agua es un compuesto. Ah, profe, me olvidé, correcto. Ya no te vas a olvidar ahora. ¿El acero puede tener alotropía? Profe, la verdad, el acero es una mezcla, por lo tanto no puede tener alotropía. Los únicos que tienen alotropía son los elementos químicos, y algunos nada más, por si acaso, son 10 nada más, ¿está bien? Entonces recuerda, por favor, alotropía solamente es para ciertos elementos, ¿está bien? A diferencia de un fenómeno físico, un fenómeno químico, en un fenómeno químico se crean nuevas sustancias, en un fenómeno físico no. Sigue siendo la misma sustancia. En el fenómeno químico cambia en la forma de ser, genera algo nuevo.
en el fenómeno físico sigue siendo lo mismo, cambia solamente la forma de estar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿correcto, sí? ¿Ya? Hablemos de los procesos físicos de separación, ¿correcto, sí? En primer lugar, quiero que entiendas que los procesos físicos, así como se mezclan físicamente, también se pueden separar físicamente. Por ejemplo, por efecto de la temperatura, por efecto de la presión. De los principales, o los que son más conocidos para nosotros, por ejemplo, tenemos el caso de la destilación. Destilación significa separar dos líquidos completamente miscibles, dicho de otra manera, de una mezcla netamente homogénea, como el agua y el alcohol, por ejemplo. ¿Está bien? La llamada decantación es sinónimo de separar, jóvenes, dos líquidos inmiscibles, entre comillas inmiscibles, porque sería para mezclas heterogéneas, como por ejemplo el agua del aceite. Filtración. Yo sé que alguna vez por ahí decía, mamá, el cuadro está demasiado sólido, ¿no? Vamos a colarlo, ¿no es cierto? Claro, químicamente no se llama hay que colarlo, ¿no? Se dice hay que filtrarlo, ¿sí, no, muchachos? Justamente es sinónimo, mira, filtración significa separación, sólido de un líquido, mira, separar sólidos de un líquido, ¿correcto? Tamizado. El tamizado ya viene a ser separar partículas sólidas según el diámetro, según el tamaño, ¿no? Con un tamiz, más o menos como si fuera una zarandilla, ¿correcto? ¿Sí? Centrifugación. Separar, jóvenes, de ella básicamente bastante lo que es, por ejemplo, partículas sólidas muy finas de un líquido. Muchos lo llaman el precipitado, por ejemplo. Separación de un precipitado es netamente mediante una tamización. También puede ser líquido, por ejemplo, con emulsiones, ¿eh? Que a base de una buena velocidad mecánica, jóvenes, hay que comenzar a separar justamente de acuerdo a la gravedad. ¿Correcto? ¿Sí? Sería la llamada centrifugación. La irrigación, para aquellos que van a estudiar ingeniería de minas, por ejemplo, metalúrgica. Se emplea bastante para separar metales, ¿no? Sólidos metálicos, jóvenes, y purificar los metales. Por ejemplo, separar el oro de algún metal que no me interesa, ¿correcto? Evaporación, separar, jóvenes, líquidos o sólidos de un líquido, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Botar el líquido, que quede el sólido. Eso, jóvenes, se llama evaporación, ¿correcto? ¿Sí? Separar líquidos de un sólido, por ejemplo.